económicas. Las dificultades económicas. Tenemos en línea a la psicóloga Cristina Balinotti, ustedes ya la conocen, y ella muy gentilmente se ha unido a esta mesa de trabajo para que podamos hablar del tema. Cristina, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Cristina, ¿cómo ves tú Bueno, este este es un tema? tema, sí, dime. Cuéntanos cómo lo ves este tema, la tasa, ¿ha estado en incremento? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, lógicamente el suicidio tiene muchas variables y muchas causas. Las causas pueden ser personales y están relacionadas en primer término con ciertas patologías. Por ejemplo, la esquizofrenia, la bipolaridad, la depresión clínica, que es la gran epidemia de este siglo. También los trastornos de ansiedad paroxística llevan al suicidio. Pero también hay causas de tipo personal, emocionales. Por ejemplo, la pérdida del trabajo, el envejecimiento, cuando el individuo se siente muy mal con su propio cuerpo y con su vida, la muerte de un ser muy querido. Es decir, que todo ese tipo de cosas pueden llevar al suicidio. También como tercera causa, está en incremento lamentablemente, es la muerte del suicidio por ingesta de sustancias, de drogas, exceso de drogas. Ahora, sobre la base de todo esto tiene que existir una predisposición genética del individuo a conductas autodestructivas. Pero también tiene que existir, por eso el fenómeno, como ustedes mencionaban, tiene que, o amerita un análisis global, u holístico o integrador. Es también las sociedades, según un gran sociólogo, Durkheim, que habló de este tema. Es decir, en las sociedades en donde no existe un buen soporte social de la enfermedad mental o un soporte comunitario, en donde se desintegran los valores de la familia, en donde no existe ese sostén necesario que el individuo necesita para poder desarrollarse adecuadamente. Entonces vemos que los suicidios que más se dan en estos casos son los suicidios egoístas, es decir, que la persona no se siente conectada a la trama social, tiene problemas, un dolor que no puede solucionar y entonces termina con su vida. Y también se ve el suicidio de origen anómico. ¿Qué quiere decir esto? En donde, como explicaba antes, las reglas sociales están desintegradas. Entonces, cuando rompemos el tejido de la trama social, y en este sentido todos somos un punto de ese tejido, ahí sobreviene realmente el suicidio, que no tiene una causa exactamente en una patología Claro, mental, ¿verdad? sí. De Cristina, modo que, sí. sí, discúlpame que te interrumpa. Yo quería preguntarte cómo podemos, diríamos, detectar a una persona que tiene de esta patología, porque sabemos que incluso la depresión está ligada muchas veces al suicidio. Entonces, ¿cómo podemos detectar, diríamos, las alarmas que nos envía a lo mejor un familiar, un amigo, alguien que conocemos y que lamentablemente pues está pensando en quitarse la vida? Bueno, en principio, si sabemos que ese familiar o amigo está cursando por una depresión clínica, que no es tristeza, ojo, que no es una melancolía. Depresión clínica es que le faltan ciertos neurotransmisores en el cerebro, tiene que estar en tratamiento, en terapia de charla. Nosotros sabemos eso y entonces preguntarle cómo se siente, esta cosa que estamos perdiendo ahora, de reunirnos y de ver y de preguntarnos cómo estamos, con este mundo del trabajo y de la competencia. Entonces, más tiempo con esas personas para ver, seguirles un poco el tema. Ahora, una cosa es con los amigos, también es con los hijos, porque fíjate que hace 40 años se suicidaban los ancianos, ahora se suicidan nuestros adolescentes más que los ancianos. Quiere decir que entonces hay algo que les está faltando. Probablemente sea esto de estar juntos y preguntar, hablar con nuestros hijos, ¿cómo estás? Porque hay veces no solamente la depresión, ideación de suicidio o ideas de suicidio, también en nuestros hijos puede haber estas ideas de que ya no sirven más, que no están bien, sobre todo si padecen bullying y no ha sido suficientemente tratado por la propia familia, con un profesional de la salud mental. Sobre todo si son chicos introvertidos o si todo lo contrario, de pronto era un hijo que tenía un muy buen carácter
y deja de tenerlo y se encierra mucho en su dormitorio. ¿Qué está pasando allí? ¿Crees que O las el redes niño mismo. Cristina, Sí, ¿crees que, sí, perdón, te interrumpo, ¿crees que las redes sociales están jugando un papel en este momento que puede ser completamente elemental y además que está haciendo que haya una transición en este tema generacional que acabas de mencionar? claro, esto es otro de los temas que quería señalar. Las redes sociales, generalmente con la gente joven, que sabemos que no tiene el cerebro plenamente maduro, entonces juegan un papel importantísimo porque existe lo que se llama el efecto copycat, ¿verdad? Que ocurre por las neuronas espejo que tenemos en nuestro cerebro y hace que los más jóvenes, más vulnerables, con cerebros más inmaduros, por lo tanto copien esas conductas, entonces, sobre todo en niños que no tienen la supervisión constante de los padres, niños que están solos, como sucede en estas sociedades en donde los chicos queremos que crezcan rápido. Claro. Y entonces nos deshacemos de ellos de una manera imprudente a etapas muy tempranas. Y cuando digo deshacer, estoy diciendo que no estamos lo suficiente. Sí, aquí estoy. No, decía que realmente es muy importante prestarle atención a nuestros hijos y cuando yo decía que tenemos una tendencia a deshacernos de ellos, quiero decir a que los dejamos demasiado tiempo solos en manos de otras personas. O a veces los hermanos mayores haciéndose cargo de los menores. Si tenemos que tener un tiempo con los hijos de calidad para saber qué es lo que está pasando por sus mentes, me refiero a los niños, porque tú sabes que los niños también se suicidan. Hay tres formas de suicidio, en donde se cumple o sucede la muerte, pero también el intento de suicidio. Vemos que los chiquititos están intentando también conductas autolesivas, autodestructivas, y tienen ideas. Entonces, tenemos que tener cuidado. Solamente podemos descubrir ideas de ese tipo en nuestros hijos si los observamos. Por ejemplo, los niños que regalan sus posesiones, ¿no? Niños de 10, 11 años, se ha visto más pequeños o adolescentes que regalan lo que tienen, sus juguetes, sus útiles, y entonces uno dice, bueno, qué suerte, tengo un hijo altruista. No, a lo mejor es un hijo que se está despidiendo de la vida. Tenemos que tener cuidado. Es sumamente delicado. Es sumamente delicado y tenemos que poner en primera escena dos cosas importantes. La relación con los hijos, fundamental, el diálogo y la salud mental, que tiene que estar muy bien atendida en las comunidades. El aumento de estos homicidios, perdón, y donde hay gente inocente, incluso familias enteras, asesina a la esposa, mata a sus hijos y luego se suicida. Cuando una persona, por las razones que tenga, una pareja en este momento, porque bueno, está celosa, hay violencia doméstica, o no hay violencia doméstica, sino que simplemente sea celosa, no logra superar un divorcio o un trámite de divorcio, y además amenaza a su pareja, a su novio, a su novia, lo que sea, con suicidarse. ¿Qué tan importante es tomar en cuenta esto, esta amenaza, esta alarma? Sí, bueno, para el suicidio en principio no hay razones sino emociones. Es decir, las emociones se desbordan y no se pueden controlar. Un individuo que llega en un estado de divorcio a amenazar a su ex esposa o a sus hijos con quitarse la vida y quitarle la vida a ellos, ya es digamos, la parte culminante de una relación que ya venía enferma. Por eso yo creo que para evitar estos extremos, una relación con alguien que es un individuo violento, hombre o mujer, que tiene experiencias de agresión con los hijos, de agresión, porque esto es así, nadie de la mañana a la noche, salvo que esté cursando una patología mental, ¿verdad?, puede amenazar a los hijos con matarlos y en efecto matarlos y matarse. Es decir, ya venía con una historia, con una historia de agresiones. De modo que debemos, para ir hacia parejas más sanas, alejarnos de situaciones o de personas tóxicas que son agresivas y que llegado el caso pueden, ante un divorcio, tomar decisiones finales, ¿no? Doctora Cristina Valli, sí.
Doctora, gracias, le agradecemos Sí. mucho. Nos tenemos que ir a la pausa, pero de verdad que su análisis está espectacular porque nos pone en contexto de todo lo que está pasando alrededor de esta situación que es un problema mundial. Muchas gracias. Gracias, psicóloga Cristina Balinotti, a quien pasa la tarde. Cuando regresemos nos vamos